Bueno, en el cuadro número 7 se representa la constante de velocidad de reacción, simbolizado por K, de formación de peróxido, acondicionadas para el ajuste al modelo de Arrhenius. Y en este cuadro tenemos tanto la temperatura como la constante de velocidad de reacción. En la temperatura tenemos grados expresados tantos en grados centígrados, en grados Kelvin y la inversa del grado Kelvin. En cuanto a los grados centígrados tenemos 30, 50, 70 grados. Y para determinar los grados Kelvin simplemente lo que se hizo es tomar la temperatura en grados centígrados y sumarle el valor de 273. Haciendo esta operación nosotros podemos obtener cualquier temperatura en grados centígrados y pasarlo a grados Kelvin. Por ejemplo, acá tenemos la primera temperatura que es de 30 grados centígrados. Si yo quiero convertirlo a Kelvin, simplemente le sumo 273. Por lo tanto, 30 grados centígrados en Kelvin sería 303. Ahora, para determinar la inversa de estos grados Kelvin, simplemente divido 1 entre los grados Kelvin. En este caso sería 1 entre 303, obtengo este valor. 1 entre 323, obtengo todo este valor. Y lo mismo ocurre con este grado de acá. En cuanto a la constante de velocidad de reacción, simbolizado por K, se presentan tres órdenes: el orden 0, el orden 1 y el orden 2. El orden de la constante de velocidad de reacción va a depender de la concentración, bien de los reactivos o bien de los productos. Además, estos valores obtenidos de las constantes de velocidad de reacción en los diferentes órdenes son obtenidos experimentalmente, como lo indica acá. Ahora en este cuadro de acá, este cuadro precisamente está relacionado a los datos obtenidos en la diapositiva anterior. Por ejemplo, se representa una gráfica de dos dimensiones. Digamos que en la dimensión del eje X, que es la que estoy marcando, se está representando la inversa de la temperatura, la cual, si recordamos, era 1 sobre los grados Kelvin. Y en el eje Y se coloca lo que es la constante de formación de peróxidos. En este caso nos estamos centrando con lo que respecta al orden 0. Además, en esta gráfica se observa que se representa un tipo de trayectoria. Esta trayectoria está definida por puntos obtenidos en el cuadro anterior, donde las ordenadas se va a determinar mediante el valor de 1 sobre K, 1 sobre grados Kelvin, y la abscisa se va a determinar mediante el valor de la constante que nos dio. Por ejemplo, uno de los valores inversos que nos dio es, para ello vamos a regresar a la diapositiva anterior. Tenemos el 0,0033, que en orden 0 la constante de velocidad de reacción nos dio 0.0204, y precisamente ese punto lo he colocado acá. Luego tenemos lo siguiente: 0.00309597, cuya constante de velocidad de reacción en el orden 0 es 0.03217, como lo indico acá. Y lo mismo ocurre con este tercer punto. Entonces lo que yo hago es representar estos puntos obtenidos en la gráfica. El primer punto es 0,0033, la cual estaría ubicado por acá, en el eje X. Y en el eje Y es 0,020478, la cual aproximadamente estaría ubicada acá. Si yo intersecto estos dos valores, me va a salir este punto de acá. Lo mismo ocurriría con este segundo punto. Si yo intercepto los valores tanto de las abscisas como las ordenadas, obtendría este punto, y lo mismo ocurre con este punto número 3. Si yo los intercepto, me llegaría a este punto. Ahora, con estos tres puntos yo puedo originar lo que es esta gráfica, la cual sería la representación de una función. A partir del establecimiento de esos puntos yo puedo determinar lo que es la ecuación regresionada. Y esta ecuación regresionada va a ser igual a y, que es el nombre de la función, igual 23,87 a la menos 2138x. Para la determinación de esta ecuación regresionada se tuvo que utilizar programas, por ejemplo, como el Excel, las cuales nos permiten realizar cálculos de manera más sencilla. Ahora, para el cálculo de la energía de activación, simplemente lo que yo tengo que hacer es multiplicar
el valor que aparece acá, en este caso 2138, por un valor que sería el 1,98717, la cual si yo lo multiplico obtengo el valor 4248.56. Entonces con ello ya tengo calculado la energía de activación. Ahora en este cuadro número 10 se representa lo que es la simulación de la formación de peróxidos a posibles temperaturas reales de almacenamiento. Entonces, viendo bien este cuadro, tenemos un cuadro de formación de peróxidos simulados, en las cuales se representan los días, las horas, la temperatura de 10 grados centígrados, 30 grados, 50 grados, 70 y 80 grados. Los días van del día 0 hasta el día 20. Y como sabemos, en un día hay 24 horas, en 2 días 48 horas, en 3 días 72 horas, en 4 días 96 horas, y así sucesivamente hasta 20 días, que hay 480 horas. Ahora acá hemos sometido a nuestra muestra, que en este caso es el aceite, le hemos sometido tanto a estas diferentes temperaturas. Y nos damos cuenta que al pasar los días o las horas, el valor de la formación de peróxidos aumenta de manera constante. Y esto ocurre en las diferentes temperaturas. Al aumentar la cantidad de tiempo de almacenamiento, la formación de peróxido aumenta. Además, se observa en el cuadro que, por ejemplo, en el día 0 a 10 grados centígrados, la formación de peróxidos es igual al día 0 de 80 grados centígrados. Pero si nos fijamos en el día 20, en la formación de peróxidos a 10 grados centígrados, nos da el valor 18,1617. En cambio, la formación de peróxidos a 80 grados centígrados en el día 20 nos da 101.3196. Esto quiere decir que la temperatura incide en la formación de peróxidos. A mayor temperatura, mayor formación de peróxidos. Entonces acá dice, aquí de manera experimental se simuló el deterioro por oxidación del aceite en función del índice de peróxidos a las posibles temperaturas reales de almacenamiento. Se tomó muestras diariamente y se determinó que el aceite crudo de palma a mayor temperatura y almacenamiento prolongado se deteriora la estabilidad oxidativa. Entonces, estos valores que observamos acá se determinó de manera experimental. Otra cosa a mencionar es que los valores permitidos para la formación de peróxidos están en el rango de 0 hasta 15, o sea, valores fuera de este rango y se considerarían inadecuados. Por ejemplo, valor de 101, 82, 45 y así de manera sucesiva. Ahora en este cuadro número 11 tenemos el índice de deterioro de la capacidad de blanqueo en almacenamiento a diferentes temperaturas para el aceite crudo de palma. Igualmente en este cuadro tenemos el tiempo establecido en horas y el índice de deterioro de la capacidad de blanqueo, conocido como Dobby. Y se nos presenta igualmente diferentes temperaturas. Igualmente, estos valores de los índices se obtienen de manera experimental, específicamente usando el método o la técnica de espectrofotometría, en los rangos de 269 nanómetros y 446 nanómetros. Entonces, como vemos en este cuadro, a diferentes temperaturas y la variación de los días se obtienen diferentes índices de deterioro, en la cual, según esta regla de acá, con una calidad de Dobby, o sea del índice de deterioro de la capacidad de blanqueo, mayor a 3, son de excelente calidad. Entonces cuando nuestro índice es mayor a 3, por ejemplo, estos casos de acá que estoy marcando, significa que lo que estamos analizando se encuentra en excelente calidad. En cambio, si se encuentra que el Dobby está entre 2 y 3, se considera de calidad regular. Y en cambio, si se encuentra en el intervalo de 2 a 1, se considera malo. Y las que se encuentran menores a 1 se considera de calidad muy mala. Ahora vemos el siguiente cuadro, que es el cuadro número 4, relacionado a la variación del índice de peróxidos del CPO en almacenamiento a diferentes temperaturas. Igualmente en este cuadro se nos representan las horas y el índice de peróxido del CPO a diferentes temperaturas. Estos valores de los índices también son obtenidos de manera experimental, o sea, en el laboratorio, las cuales, como vemos, varían de acuerdo a la temperatura y al tiempo o las horas en que se encuentran almacenadas. Ahora acá nos dice, los valores del índice son obtenidos en el laboratorio. El índice de peróxido, conocido como HIPO, es una medida del estado de oxidación del oxígeno. Ahora, este índice de peróxido
se le considera como un factor de deterioro. Además, se observa un efecto de la temperatura y del tiempo de almacenamiento en la formación de peróxidos del aceite crudo de palma. O sea, esto indica que a mayor temperatura y a mayor tiempo de almacenamiento, el índice de peróxido suele aumentar. Por lo tanto, la temperatura y el tiempo de almacenamiento influyen en la formación de peróxidos. Como el índice de peróxido es un factor de deterioro, por lo tanto, índice de peróxido menores a 5 sería el nivel óptimo que se desea obtener. Entonces, según este cuadro, un valor inadecuado sería que el tiempo de almacenamiento sea 264 horas a 70 grados centígrados, las cuales nos dio 14.9. Pero si recordamos, el valor óptimo de índice de peróxido tiene que ser menor a 5, pero acá encontramos 14. Por lo tanto, este valor sería inadecuado y no sería recomendable almacenarlo a esta temperatura y a este tiempo. En cambio, valor como por ejemplo el 3,171270 a 50 grados centígrados con tiempo de almacenamiento de 96 horas se encuentra dentro de los valores adecuados, ya que el índice de peróxido en este caso es menor a 5, que sería el nivel óptimo. Y ahora en este cuadro de acá abajo tenemos la representación gráfica de estos valores. Como observamos en esta gráfica tenemos tres curvas, ¿no? La primera curva, la segunda curva y la tercera curva. La primera curva, que es la que está más arriba, está relacionada a la temperatura de 70 grados centígrados. La segunda curva, la cual tiene esta como flecha blanca, es la de 50 grados centígrados. Y la tercera curva representa a las de 30 grados centígrados. Entonces, esta gráfica simplemente es la representación visual de este cuadro de acá, donde se observa diferentes tendencias de acuerdo a la temperatura en que se encuentra almacenada el CPO. Y observamos que según estas gráficas, la que presenta mayor variación sería esta de acá, que es la que precisamente se encuentra a 70 grados centígrados. Ahora en este cuadro número 5 habla acerca del efecto de la temperatura en el índice de peróxido en almacenamiento del aceite crudo de palma. Igualmente en este cuadro se nos representa la temperatura de almacenamiento de 30, 50 y 70 grados, que es precisamente lo que hemos estado viendo en la anterior. 30 grados, 50 grados y 70 grados. Entonces en este cuadro de acá se representan estas temperaturas. Además se analizan ciertas cantidades de muestras. Para cada temperatura se utilizó 24 muestras. Luego de los valores obtenidos de estas 24 muestras sometidas a estas temperaturas, se obtuvo lo que es un promedio. Para la temperatura de almacenamiento a 30 grados centígrados, se obtuvo que el promedio del índice de peróxido es 3,7872. En cambio, el promedio de las 24 muestras a temperatura de 50 grados se obtuvo este valor, y el promedio del índice de peróxido de las 24 muestras a temperatura de almacenamiento de 70 grados se obtuvo también este valor. Entonces, ¿qué se puede deducir de este cuadro? De este cuadro se puede afirmar que a medida que se incrementa la temperatura, la formación de peróxidos es mayor. Exactamente lo que ocurre acá. A 30 grados tenemos cierto valor, a 50 grados tenemos otro valor que, si vemos, es superior al anterior valor. Y a 70 grados centígrados se nos representa un valor mucho más superior a los anteriores. Es por eso que se puede afirmar que a medida que se incrementa la temperatura, la formación de peróxidos es mayor. Ahora en este gráfico ocurre lo mismo. Se están representando los distintos valores del índice de peróxido obtenidos a tres niveles de temperaturas: 30 grados, 50 grados y 70 grados. 30 grados son los que tienen esta marquita de acá, 50 grados son los que tienen esta marquita de acá y 70 grados son los que tienen esta marca de acá. Ahora, este índice de peróxido, o esta variación del índice de peróxido en almacenamiento a diferentes temperaturas, es de orden de reacción 0. Y ahora dice acá, el orden de reacción en un alimento se puede calcular en función de la concentración de los reactantes o los productos. Entonces vamos a tener diferentes órdenes de reacción que van a estar de acuerdo o en función a la concentración de los reactantes o los productos. Entonces el orden 0 representa cierta concentración de reactantes o de productos. El orden 1 representa otra concentración de reactantes y productos.
y el orden 3 igualmente representa otra concentración de reactantes o de productos. Ahora, de acuerdo a estos valores obtenidos del índice de peróxidos, cuya orden de reacción es 0, nos dice acá, los valores de la figura número 8, o sea, esta figura, se ajustaron a una ecuación de velocidad de reacción de orden 0, la cual tiene esta representación de acá, donde IP es el índice de peróxido. Este índice de peróxido va a ser igual al índice de peróxido inicial más la constante de velocidad de reacción por el tiempo en horas. Entonces, a partir de yo obtener ciertos valores, yo puedo obtener una función que represente esos valores, y esa función lo puedo determinar igualmente usando programas especializados como el Excel o el Minitab, que son programas estadísticos que nos facilitan la vida al realizar cálculos. Entonces, en esta figura hemos visto la variación del índice de peróxido en almacenamiento a diferentes temperaturas, pero esto es de acuerdo al orden de reacción 0. Por lo tanto, también vamos a encontrar la variación del índice de peróxido en almacenamiento a diferentes temperaturas, pero ahora de orden de reacción 1. Igualmente se representan las tres funciones en este plano de acá. Esta es la de 70 grados, esta es la de 50 grados y esta es la de 30 grados. Ahora, como la reacción es de orden 1, entonces los valores de este índice de peróxido se ajustaron a la ecuación de la velocidad de reacción de orden 1, la cual está determinada por la siguiente ecuación. El logaritmo natural del índice de peróxido va a ser igual al logaritmo natural del índice de peróxido inicial, más la constante de velocidad de reacción multiplicada por el tiempo en horas. Entonces, de acuerdo a estos valores del índice de peróxido a diferentes temperaturas de orden de reacción 1, se obtiene esta otra función. En cambio, en el orden de reacción 0 obteníamos esta ecuación, que son diferentes. Son parecidas, pero son diferentes. Ahora tenemos lo mismo, pero en este caso el orden de reacción sería orden de reacción 2. Y si miramos bien, la tendencia de esta gráfica es diferente a las anteriores. Vemos estas gráficas que tienen un punto superior y mientras más avanza el tiempo, vemos que su tendencia del índice de peróxido es a disminuir. En cambio, la anterior gráfica, por ejemplo, tenía esta tendencia. Entonces, a partir de ello, los valores de la figura 10 de esta figura se ajustan a la ecuación de la velocidad de reacción de orden 2, la cual está determinada por esta ecuación, donde 1 sobre IP es la inversa del índice de peróxido, la cual va a ser igual a la inversa del índice de peróxido inicial restado con la constante de velocidad de reacción multiplicada por el tiempo. Ahora, en este cuadro de acá, que pertenece al anexo número 1, se hace análisis de varianza del efecto de la temperatura y tiempo de almacenamiento en la formación de peróxidos en el aceite crudo de palma. Y en este cuadro se representan las fuentes, el S.C, el GL, el C.M, la razón F y el P-valor. En sí, este cuadro de acá representa, digamos, factores para el análisis de varianza. Por ejemplo, el S.C es un factor para el análisis de varianza, la cual esta sigla significa la suma de los cuadrados. Este de acá representa el grado de libertad, esto los cuadrados medios, esto la razón F y este el valor P. Entonces, de acuerdo a los valores obtenidos, yo puedo analizar cada uno de estos factores. Por ejemplo, la suma de cuadrados nos dio este valor de acá. Esto es con respecto al tiempo, ¿no? Los grados de libertad, 11. Los cuadros medios, que son obtenidos gracias a la división de suma de cuadrados sobre los grados de libertad. Si yo divido este valor entre este valor, obtengo este valor. La razón F, la cual es obtenida mediante los cuadrados medios sobre el cuadrado medio error. O sea, este valor sobre este valor me da este valor. Este valor sobre este valor me da este otro valor. Ya, entonces lo que generalmente representa este cuadro es un análisis de la varianza del efecto de la temperatura y el tiempo de almacenamiento en la formación de peróxido.
Simplemente es un análisis extra que se le da a lo que queremos analizar. Y por último tenemos el cuadro número 9, la cual es valores simulados de la constante de velocidad de reacción de formación de peróxidos a diferentes temperaturas, donde igualmente se nos da las temperaturas en grados Celsius, la temperatura en grados Kelvin y el orden de reacción. Ahora, si recordamos, para convertir grados centígrados a grados Kelvin, simplemente lo que yo tengo que hacer es sumar 273 a la temperatura en grados Celsius. 10 más 273 me da 283, 15 más 273, 288, y así de manera sucesiva. Y una vez que yo convertí la temperatura de grados centígrados a grados Kelvin, simplemente tengo que hallar la constante de velocidad de reacción. Esta constante de velocidad de reacción se puede determinar por la siguiente ecuación, la cual va a ser igual que la constante de velocidad de reacción va a ser igual a 0.0796 exponencial elevado a la menos 794.2 sobre la temperatura. Por ejemplo, si queremos encontrar la constante de velocidad de reacción a 10 grados centígrados, simplemente lo igualo a 0.0796 e elevado a la menos 794.2 sobre la temperatura. En este caso la temperatura que vamos a usar es 283. Siempre tenemos que usar la temperatura en grados Kelvin. Entonces la constante de velocidad de reacción a 10 grados centígrados va a ser igual a 0.004809, la que tenemos acá. Si queremos tener, por ejemplo, otro cálculo, tomemos por ejemplo la temperatura a 20 grados centígrados, la cual si reemplazamos en la fórmula sería 0.0796 e elevado a la menos 794.2 sobre la temperatura. Recordemos que tenemos que tomar la temperatura en grados Kelvin, sería 293, y eso va a ser igual, y si yo opero esto en una calculadora obtengo este valor, que es precisamente la que aparece acá. Y eso sería todo con respecto a la explicación de los cuadros del trabajo de investigación.